Estar en la línea telefónica y justamente lo que parecía muy lejano, presidente, es hoy una realidad. Tenemos la primera víctima mortal ya en Zacatecas, creciendo el número de casos y es importante que todo mundo se quede en casa. Es fundamental, Paco, que entendamos lo que el subsecretario López-Gatell desde la semana pasada y ayer lo ratifica al hacer la Declaratoria Nacional de Sanidad por COVID-19, es la última oportunidad, y estas son palabras serias, la última oportunidad. O se extiende y se sale de control la pandemia, o la contenemos si todos los ciudadanos hacemos las acciones que nos corresponden. Esta medida, presidente, que en un momento determinado fue incluso cuestionado que si era un estado de sitio, que si llegaba a ser una medida inconstitucional, tiene que ver con sanciones de carácter administrativo únicamente para quien escandaliza en la vía pública, ingiera bebidas alcohólicas, o lo que vimos durante el fin de semana, la madrugada del domingo, ahí en Gavilanes, por ejemplo, donde jóvenes en avanzado estado etílico, pues prácticamente le pegaron a la infraestructura de la ciudad. Es correcto, es evitar precisamente eso. Son las más de 30 y tantas faltas administrativas que vienen en el artículo 183 del bando de policía y gobierno de nuestro municipio de Guadalupe, y también pues es una medida legal que estamos tomando, pero yo creo que es un llamado a la conciencia. Si no quieres que te multen con 3,000 pesos, pues hay que acatar las indicaciones y lo más importante, cuidar tu vida. Pero más allá que la multa, ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto vale el tener a tu ser querido a un lado? El no verlo entubado, el no verlo debatiéndose entre la vida y la muerte. Creo que 3,000 pesos pasa a un lado. El tema es, hoy más que nunca es muy sencillo cuidarte a ti, cuidar a tus seres queridos y cuidarnos a todos. El tema es, si no hay una necesidad esencial, no salgas de casa. Y respondo dudas que pueden surgir o que surgieron el día de ayer. ¿Puedo salir a mi trabajo? Por supuesto que puede salir a su trabajo, es una actividad esencial, tiene que alimentarse, es el sustento de su familia o de usted mismo cada día. Con las medidas necesarias, por supuesto, de la sana distancia, del lavado de manos continuo. Pero hoy lo que nosotros estamos diciendo, y es lamentable, lo quiero destacar, que algunas personas quisieron politizarlo de manera electorera, pensando en que esto no es verdad, en que el virus no existe. Desafortunadamente ya tenemos el primer caso de deceso. Pero a ver, afortunadamente tenemos la película como si pudiéramos ver el futuro 2 meses antes, 1 mes antes y 15 días antes. Y no estamos entendiendo. ¿A qué me refiero, Mario? Me refiero a que con 2 meses de antelación vimos la gravedad del asunto en China. Y no pusimos atención, y agencias de viajes llevando gente a Europa, y con descuentos, y pareciera que lo importante es el dinero y no la salud. Lucrando, pues, con la integridad de la vida de las personas. Que hoy, este primer caso de deceso, tiene relación con ello. Si eso fuera poco, si 2 meses se nos olvida y es mucho, tenemos 1 mes viendo la película adelantada en Italia, en Alemania, en España, donde ya se salió de control. Donde ya los casos son imposibles de atender, donde desafortunadamente están decidiendo quién vive y quién muere. Pero si nos hace mucho 1 mes de antelación, tenemos aquí un nuevo epicentro de la pandemia a un costado, en Estados Unidos. 15 días. Antes estamos viendo qué sucede. 2,000 casos diarios. Nueva York colapsado, una de las principales potencias económicas. Los Ángeles, California, y algunas otras ciudades de California, por la misma ruta, y también son potencia económica, como estados, no como país. Y no entendemos, los casos en México se están disparando ya, muchas personas, debemos reconocer, están haciendo lo correcto, pero no vamos a permitir que por algunas otras que no hacen lo correcto, esto nos cause un caos y haga estallar nuestro sistema de salud, porque entonces ya no va a ser, quédate en casa, prevén, cuídate. Va a ser, tenemos que cuidarnos en casa, cuidando quizá a un pariente enfermo, con la zozobra de no poder salir por ninguna circunstancia, y lo peor, con nuestro sistema de salud colapsado. La película es la misma, no va a cambiar, porque no es más que una realidad. Solamente
si nosotros hacemos lo que nos compete de quedarnos en casa, esencialmente vamos a poder controlar esta pandemia. Aclarando, ¿qué es quedarte en casa? Ya no puedo hacer nada, puedes salir a trabajar, pero nada más. Ayer me preguntaban un grupo de ciclistas, de corredores, presidente, ¿nos va a multar si salimos a correr? ¿Si salimos en nuestras bicis? Le dije, no, en esta etapa no. Aclaré que son faltas administrativas. Pero les dije, les debo responder con toda sinceridad. ¿En verdad me preguntan eso? ¿Es tanto la necesidad de salir? No nos podemos esperar un mes. ¿Cuál es la consecuencia de no hacer esa actividad un mes? ¿Pierde la figura? ¿Pierde condición? ¿Pierde ritmo? Quizá, pero no pierde la vida. Porque hoy salir es un riesgo. Tenemos que hacer la conciencia que esto es real, que es muy preocupante, que ha colapsado a las principales potencias mundiales. Pero hoy la vida nos da una oportunidad a los mexicanos, a los zacatecanos y a los guadalupenses, que es mi responsabilidad. Hoy tenemos esa posibilidad. No necesitamos ser un pueblo millonario, porque los pueblos millonarios no pudieron con todos los millones del mundo contener. Necesitamos ser un pueblo ordenado, y para eso no se requiere dinero. Se requiere disciplina, voluntad, amor propio y amor al prójimo. Es esta medida tan sencilla, más que económica, de responsabilidad personal, con la que podemos evitar que esto se convierta en una crisis de salud, y los que están preocupados por la crisis económica, pues ya no tendrán esa preocupación. Porque lo más importante es la vida de las personas, que es la que hoy estamos cuidando. Si me permites de manera breve, Mario, hacerte una última reflexión. Sí. Ayer yo lo pensaba. Lo comparo con lo que nos pasó. El lunes llegamos tarde, se suicidó una persona en Villas Mariana, en Guadalupe. No pudimos rescatarla. Pero la semana pasada rescatamos a otra persona que también intentó suicidarse. Y agredió a nuestro personal de protección civil, de seguridad pública, a los paramédicos, y se aferraba a tirarse del puente. Se quebró una mano, pero logramos rescatarlo, llevarlo a su domicilio y darle atención psicológica. Ayer su mamá y él mismo se comunicaron conmigo. Y no te platico toda la historia, pero agradecían, y su hijo nada más tuvo un momento de flaqueza y pudo haber muerto. Y están agradecidos porque aún contra la voluntad del joven le salvamos la vida. Por lo que estamos haciendo, nuestra alta responsabilidad. Hay muchas personas, somos 235,000 habitantes en Guadalupe, muchas personas responsables. Pero hay algunas cuantas que pareciera que no les interesa la vida propia ni la de los demás. Es con ellos con quienes tenemos que ser estrictos para salvarlos de sí mismos y para impedir que dañen a otras personas. Es el momento. O se disminuye, o lo controlamos, o se extiende, se dispara, y quién sabe en qué situación nos encontremos. Aclaro, las multas son para las personas que cometan faltas administrativas, que generen caos, que alteren el orden, que no tengan nada que hacer en esta fase. Las siguientes fases las autoridades superiores nos irán marcando. Esperemos no llegar a ellas, o esperemos llegar mejor preparados, pero depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros. Y valoremos qué es más importante: salir a una fiesta en este mes, salir a correr, salir a divertirme, o estar en casa y poder divertirte en casa, poder convivir con tus familias, poder estar con ellos. Creo que es importante. Hoy el municipio trabaja con el mínimo indispensable. Solamente panteones, servicios públicos, las pipas que manejamos, barrido manual, lo que es esencial para esta contingencia de sanidad. Algunos de nosotros que estamos en el mandado para adultos mayores y que estamos entregando obras hidráulicas, porque son fundamentales, que el agua para contener esta contingencia. Es a lo que estamos entregados y acelerados. Pero yo te aseguro que todos, yo hablé ayer con mis trabajadores que estamos yendo, que no rebasa los 300, de más de 1,800 que comúnmente trabajan en la administración. Hay esos 300 que me reuní por separado con ellos, preguntándoles, pues todos quieren estar con sus hijos, todos quieren estar en sus hogares, todos quisieran tener este momento, porque nosotros vemos las consecuencias de la pandemia en las calles. Porque nosotros arriesgamos todos los días, porque ellos se arriesgan al igual que los médicos, que las enfermeras, que los doctores. Y lo mínimo que pedimos es un poquito de conciencia y la ayuda de la ciudadanía.
agradecerle a quien la está realizando, pero a quien no hace un llamado muy enérgico. Ayúdenos, si no es necesario salir, no salgan. Si tienen que salir a trabajar, háganlo con las medidas correspondientes. Si tienen que salir a buscar el pan de cada día, háganlo con las medidas correspondientes. Pero si no, no abusen. No es momento de titubear. Es momento de hacer acciones firmes y contundentes que nos salgan la vida a todos. Y que eso es lo importante al final del día. Pues muchas gracias, presidente. Queda perfectamente claro, solo los que pues no están cumpliendo con la ley y que pues escandalizan, ingieren bebidas alcohólicas en la vía pública o simple y sencillamente pues no tienen que cumplir con una actividad esencial, pudieran ser factor de esta falta administrativa y pagar esta multa. Creo que queda perfectamente claro, presidente. Así es, Mario. Agradecerte la llamada, agradecerte que se informe adecuadamente a las personas. Bueno, agradecerte también a ustedes que toman el riesgo de seguir informando y que la gente tenga la información al día de las acciones y cómo va evolucionando esto. Ya desafortunadamente, tú lo dijiste bien, tuvimos el primer caso de deceso. Evitemos más contagios a la medida de las posibilidades de cada quien. Lo reitero, hoy no es de dinero, es de orden y de disciplina. Quedémonos en casa. Eso es lo fundamental. Muchas gracias, presidente. Gracias, Mario. Un abrazo. Igualmente, que estés muy bien. El presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, que queda perfectamente claro el asunto. El obispo de la